después acá también con su familia, así que un poco desparramado, pero el tema de Laboratorio Uruguay, además quiero decir que este es un libro que Uruguay está circulando, y circulando en serio. Y lo compran argentinos residentes y lo compran uruguayos, que tal vez cuesta a veces entender las locuras que pasan en la Argentina y habiendo escrito alguien en Argentina, a ellos también les abre mucho la cabeza. Innovación y desarrollo de talentos. Primero, innovación. ¿Qué son las innovaciones? Bueno, estos cambios o disrupciones que introducen novedades, a veces en ideas, a veces en algunos servicios, a veces en productos. El tema de innovación tiene que ver así con algo disruptivo, algo nuevo, algo diferente, que se trata además que agregue un valor. En el caso de la vocación empresaria, el tema de la innovación pesa fuerte porque es el agregador de valor. Pero hay innovación en muchas otras cosas que no son empresariales, la medicina, en el deporte hay innovación. Y la otra palabra fuerte acá es talentos. ¿Qué es talento, no? Pues se habla de las personas talentosas o los talentos especiales para hacer ciertas cosas, esa especie de capacidad o actitud que tienen algunas personas para aprender un tema con más facilidad, las cosas les salen más fácil. Entonces dice, este tipo es talentoso. Los talentos artísticos, talentos deportivos. Dice, lo ve a Messi y dice, usted tiene un talento especial. Pero el talento también están en otros rubros, cosas creativas, hay gente que le salen muy rápidas para expresarse, o que son muy buenos expresándose, y tiene lo que se llama el talento oratorio. No es el mío particularmente, mucho bueno, pero quiero decir que esta conjunción, creo que además estos dos títulos se juntan está por detrás el gran tema argentino de fondo, el tema del no crecimiento, por lo menos el decrecimiento relativo de Argentina frente al resto del mundo. Gente que lo ha comparado, bueno, dice, no, pero Argentina pasa que está en el hemisferio sur, pero lo comparamos con el resto del hemisferio sur y también salimos perdiendo. No, lo que pasa es que es un país demasiado primario en sus producciones y qué sé yo, pero hay otros países que también son fuertes en lo primario y han crecido más. Entonces, no, pero Argentina es un país mediterráneo, y los países mediterráneos no han crecido igual que otros. No, se hace la comparación con los mediterráneos, tampoco funciona. Y estos 80, 100 años de crecimiento relativo, sin duda genera una atmósfera, un ambiente que se traduce, entre otras cosas, en la fuga. La fuga a veces de capitales, a veces intelectual, a veces de otro tipo, chicos jóvenes. Las encuestas, no creo demasiado en las encuestas, pero los hechos muestran cómo muchos jóvenes se van afuera. Ya no es que Alemania, no, España, Uruguay, y acá engancho con el libro Uruguay Laboratorio, porque para mí, que el libro había leído hace unos cuantos meses, cuando se publicó en Uruguay, que además es un libro muy actual, porque tiene muchas cosas hasta fines del 22 concretamente, es decir, que está muy al día, en alguna medida explica, o a través del ejemplo uruguayo, explica una cantidad de cosas que nos pasan a nosotros, y que no le pasan a Uruguay. Por eso creo que es muy válido analizarlo y leerlo con tranquilidad. Y en este conjunto también hay que ponerse en la actualidad de cómo está el mundo hoy, algunas lo llamaban las nuevas normalidades. Yo personalmente creo que son nuevas anormalidades las que hay en el mundo, que tienen que ver con la pandemia, la guerra de Ucrania y otras colaterales que andan dando vueltas por ahí.
estas 3B, velocidad, vulnerabilidad, la volatilidad. La volatilidad también es algo característico, y esto no es solo de Argentina, esto está dando vuelta por todo el mundo. Y al mismo tiempo una conectividad impresionante, estamos todos en una instantaneidad permanente, se sabe todo lo que pasa al mismo tiempo en todos lados, y esto yo creo que así como tiene atractivos, tiene también desafíos y tiene también complicaciones serias. Tienen que ver a veces con la vida personal, con el diálogo, con el encuentro con otras personas, con el bienestar. Esto de la ultra velocidad tiene sus límites. Estuviéramos todos los días arriba en Fórmula 1 en la vuelta de clasificación. Eso sin duda nos desgasta y nos desgasta mucho. En particular los valores nos agobia, por supuesto. Ya no le podemos preguntar cosas a los hijos, hay que preguntarles a los nietos cómo se manejan ciertas cosas, porque va tan rápido que ellos son los primeros. En este contexto es que, si antes aparece Uruguay, me hizo acordar que, por supuesto lo menciona el libro, nosotros teníamos una empresa con 600 empleados en un pueblito uruguayo hace estos 15 años, y salió el Plan Ceibal. El Plan Ceibal decía que cada chico recibiera una computadora en el año 2006, una portátil chiquita, aprovechando una idea de un señor de origen griego, pero americano, Nicolás Negroponte, que se llamaba, que tenía la idea de que el mundo tenía que crecer en la medida que la gente recibiera o tuviera la posibilidad de conectarse, averiguar, preguntar y bueno. El Plan Ceibal, el primer país que lo tomó fue Uruguay, por lo menos América Latina fue. Yo recuerdo que era mucha la inversión, el Estado gastaba 100 millones de dólares cada año. Para Uruguay, más o menos un poco más de 1.000 millones de dólares, pero una apuesta de largo plazo, el tema tenía que ver con la educación. Reconozco, nosotros lo vivíamos con la compañía, problemas serios a veces en los colegios porque los chicos iban más rápido que los maestros. Los maestros y los sindicatos de maestros igual estaban alarmados por eso, porque decían, no puede ser que no había que formar a los maestros para que los chicos pudieran intercambiar mejor, porque los chicos iban más rápido que los maestros. Eso fue avanzando, ya son algo más de 15 años, cosas que se han ido superando, solucionando. También han aparecido algunos otros problemas, pero bueno, fue una realidad. Y menciona también el libro, y le anticipo también a lo que va a decir María Eugenia, un señor economista uruguayo importante, Pascale, tuve la oportunidad de conocer y trabajar un poquito con él en algún momento, creo que está arriba de los 80, cómodo, pero bueno, es sumamente inteligente y analítico, que le explicaba muy bien las 4 revoluciones industriales, la primera, del siglo XVIII, el tema de la revolución industrial, la máquina de vapor, etc. Después la segunda, con el trabajo en serie, ponía en Fortera el ejemplo que él utilizaba, como digamos las fábricas que hacían masivamente productos, el trabajo que eso generaba. La tercera, que fue la revolución del conocimiento y justamente el boom de la información y de la computación, años 70, 75, que aparece todo esto, y bueno, y ahora la revolución de la inteligencia artificial y todo este desborde con velocidad, como decía antes, vulnerabilidad y volatilidad masiva y permanente. En este contexto es que quiero presentarla, digamos, a María Eugenia, que seguro va a desarrollar esto y mucho más, con mucha más profundidad, pero en este punto estamos, y por eso creo que es tan válido. Además, cuando él habla de laboratorio Uruguay, me parece importantísimo que sea alguien que está al lado nuestro.
Esto no es un laboratorio de Afganistán, es ni siquiera Alemania o no, está al lado, un país más chiquito, 3,5 millones de habitantes, hay como una atmósfera donde uno llega al Uruguay y baja un cambio, esa es la sensación que uno tiene, como que se frena todo. Y muchas cosas no es así. El Producto Bruto uruguayo por habitante en los últimos 15, 20 años le ha sacado 20, 30 puntos de distancia al argentino por habitante. Entonces, el hecho de vivir en un contexto no tan violento ni acelerado no implica un resultado inferior en cuanto a sus logros de todo tipo. Pero creo que Eugenia va a avanzar mucho más en todo esto y les agradezco la oportunidad de introducirla. Gracias. Luis, muchísimas gracias. Pensé que no sabía que ibas a hablar sobre Uruguay, sí, pero no sobre el libro. Ha sido un honor. Con Luis nos hemos conocido mucho en otras épocas donde yo era una periodista más activa en el periodismo, después en política y en otras cosas, y Luis era uno de los grandes empresarios muy activos en la Argentina. Así que, bueno, un placer saber que has leído el libro y has seguido un poco estos temas, y hay muchísima coincidencia. Quiero agradecer a Pablo de la Universidad de Belgrano por esta invitación y a Fernando del Foro Ecuménico y Social, y decir que con el foro compartimos esta idea de que el liderazgo, ya sea empresarial, social o político, nuestra visión, y eso es lo que nos une desde hace varios años, está basado en valores espirituales o morales, como les queramos llamar, que los distintos credos, religiones y cosmovisiones comparten, y que la democracia liberal la tiene, y toda la filosofía de derechos humanos también, tiene en su corazón, es esa trilogía que la Revolución Francesa también enunció: libertad, igualdad y fraternidad, donde no hay ninguno de estos valores que es más importante que los otros, sino que tienen que ir juntos. Cuando divergen es que empiezan los problemas en la sociedad. Libertad es esencial porque no podemos saber si hay igualdad o si hay fraternidad si no tenemos libertad para preguntar, disentir, averiguar, protestar, elegir. Igualdad porque hace unos años, justamente hablando en un seminario en Stanford sobre la cuarta revolución industrial y lo que estaba pasando en la democracia en el mundo y en Estados Unidos, Trump recién lo habían elegido, este gran politicólogo de Estados Unidos de origen japonés, Fukuyama. Sí. Fukuyama. En el instituto de él decía: la democracia es incompatible con la desigualdad. Estaba como sintetizando por qué el fenómeno Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, libertad, igualdad y fraternidad es espíritu solidario, donde la justicia social tiene un rol, no puede ser solo justicia social y sin libertad, ¿no? Por eso decía que estos tres valores que están en el corazón de la mayoría de las religiones son los fundamentos de la democracia liberal y de su posterior evolución en la filosofía de los derechos humanos, que son todos iguales ante la ley, ante Dios, ante la ley. Y que en Uruguay hay una vivencia muy cotidiana de esto, no es algo que esté escrito en piedra y después pasa cualquier cosa. Eso es lo que tal vez sorprende, esa simplicidad de vivir en una cierta concordancia entre lo que se dice, se piensa y después se hace y la sociedad acepta, ¿no? Estamos a solo 18 días de las elecciones. Cada elección presidencial es un momento en que la sociedad puede volver a elegir un camino, opciones. En la Argentina, si bien hay mucha velocidad, me encantó esto de velocidad, volatilidad, también vulnerabilidad. También les hablábamos antes, hay como un bucle donde parece que pasa de todo el tiempo y estamos siempre en el mismo lugar, pero en decadencia. Y que en las elecciones tenemos un hábito que es que elegir fórmulas que ya han fracasado en el pasado, como
una amnesia muy grande y volvemos a elegir lo mismo. Bueno, en esta elección es una encrucijada donde tenemos grandes oportunidades de pensar, de mirar hacia el futuro. Cuando entraba un cartel en la entrada de la universidad que decía desafía al futuro, y tal vez eso es algo, la palabra futuro es algo que dice Pascal, este economista de 82, 83 años, que tiene un doctorado en economía del conocimiento. Cuando dejó el Banco Central su segundo periodo, estuvo con Sanguinetti, se dio cuenta que él es profesor emérito de la Universidad de la República, como la UBA de Uruguay, se dio cuenta que sabía muy poco de economía del conocimiento, que era el paradigma productivo del mundo, y que la Universidad del Uruguay, como la Argentina, nos enseña la economía del conocimiento, es algo aleatorio, y él se fue a hacer un doctorado a Europa porque no existía eso en Sudamérica, y él dice que la palabra futuro es una palabra que está olvidada en nuestros países. Pensamos que, bueno, arreglamos la macro, que eso es algo que muchos economistas dicen ortodoxos en Argentina, y parece que con eso el resto viene por añadidura. Y él dice, no, los países que han dado un salto enorme en las últimas décadas, como Israel, Corea del Sur, Islandia, Irlanda, que tiene el PBI per cápita más alto del mundo, como $100.000 por habitante, que era un país pobre hasta finales de los años 90, decidió poner el rumbo hacia la economía del conocimiento, apostó a la innovación, la educación de calidad, a ser la puerta de entrada de las empresas tecnológicas a Europa hace 30 años, cuando terminó la guerra ahí en el norte del Reino Unido, y se convirtió en el país que tiene el nivel de vida más alto de Europa y el más alto del mundo. O sea que en pocos años uno puede dar un salto si sabe a dónde va el mundo y cómo situarse. Y esa visión de futuro es lo que nos está faltando a nosotros. Los uruguayos tienen un poco más, pero también les falta. Bueno, otro tema que creo que en esta elección, que podemos elegir mirando al futuro en vez de al pasado, o dándonos cuenta que la realidad es compleja, que simplificar solo libertad o solo justicia social o solo fraternidad no va. Tenemos que darnos cuenta que es complejo, el mundo es complejo. Ojalá que en esta elección podamos elegir un cambio, desafiar mirando al futuro, desafiando y mirando cómo han hecho países que eran mucho más pobres que nosotros, como Uruguay. Uruguay es el país tal vez con menos recursos de Latinoamérica, no tiene ni minería, tiene un campo que es más o menos bueno pero lleno de piedra, difícil de producir, tiene muy poca población, o sea que no tienen ni la riqueza de México, ni de la Argentina, ni de Brasil. Sin embargo, tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica, $17.000 por habitante, que es el doble, más del doble de Argentina, más del doble de Brasil y más del doble de México. Y hace 17 años que crece de manera sostenida, a pesar de haber tenido gobiernos, 15 años de gobiernos de izquierda, ¿no? Pero una izquierda democrática, que también es algo que no tiene Latinoamérica. Nosotros creemos que nuestro gran problema hoy es la migración, y es un gran problema, pero el mayor problema que tiene la Argentina, a mi juicio, es la pobreza. Es un tema que ha estado bastante olvidado en esta campaña electoral. Hace 50 años la Argentina tenía 4,5% de personas que vivían debajo de la línea de pobreza, hoy tiene 40, más de 40%, y del 60% de los niños de la Argentina hoy nacen, crecen, viven y seguramente van a morir en la pobreza si no hacemos algo. Eso es 2 de cada 3 chicos. Yo vine de Bolivia en el año 62, mi familia boliviana se radicó aquí, yo tenía 4 años, y la Argentina era como totalmente distinto a Bolivia. Cuando yo iba a visitar a mi familia a Bolivia, esa pobreza me golpeaba. Cuando fui la primera vez a Brasil y vi las favelas, no lo podía creer porque la Argentina era un país de clase media. Y había pobreza, pero no era esa miserabilidad que vemos hoy. Y esos problemas que empezaron a surgir con la inflación y el desequilibrio político en los 70 es lo que me llevó a estudiar periodismo y a tratar de ver si podíamos hacer algo para que la Argentina encontrara el rumbo. En plena pandemia, y ahora entro en la presentación
estuve acá en plena pandemia, cuando nosotros estábamos muy encerrados. A ver, ¿no es esto? No, ahí funciona. Es sobre el margen derecho. Ahí. Que no lo conozco, no practiqué el mouse. ¿Cuál es? No, ahí va. ¿Esto es? Sí. Sí, con la ruedita la baja. Si no lo manejo yo. Sí. Gonzalo Moratorio es un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, que en plena pandemia, cuando estábamos encerrados y solamente había test que nos daba el Instituto Malbrán, centralizado todo el país en el Instituto Malbrán, entonces nadie se podía testear y cada vez había más contagios, a mí me decían que en Uruguay todo el mundo se testeaba, que era gratis en los hospitales públicos de todo el país y que en el sector privado había que pagar, pero uno podía ir con el auto y hacer el test, nosotros encerrados y sin test porque no se conseguían en el resto del mundo. Y en Uruguay, los científicos uruguayos, que con Silvia Neistat, la colega con quien escribí este libro, no sabíamos que Uruguay tenía un sistema científico de calidad, tan al lado, no sabíamos. Cuando dos científicas argentinas desarrollaron test acá, los medios argentinos decían 5 países en el mundo, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, no sé, Alemania, no sé qué más, tenían test fabricados propios y nadie más. Bueno, Uruguay ya los había hecho, los estaba fabricando en el país con una empresa de biotecnología propia y la gente se testeó. Entonces, en el primer año Uruguay tuvo menos de 100 muertos por COVID y Moratorio fue galardonado por la revista Nature Ciencias como una de las 10 personas que más contribuyeron a mitigar la pandemia en el mundo. Y cuando lo entrevistamos, antes de pensar en este libro, que fue una de las razones que decidimos escribir este libro y hacer una investigación, él nos dijo que él con su equipo lo habían empezado a desarrollar antes de que asumiera la calle Pou, cuando todavía no se había declarado la pandemia en el Río de la Plata, y que cuando ya se vio que venía a venir, la calle Pou iba a asumir, el ministro de Salud, que todavía no había asumido, lo llamó, le preguntó si lo podía ir a ver. Él no lo conocía y dijo sí. Y Salinas, el ministro, era del partido, venía de un partido militar. Y Moratorio se ve que era más del Frente Amplio, pero yo no tenía nada que ver con este señor, no lo conocía. Pero vino Salinas con una libreta y empezó a anotar con un buen alumno, me dijo, lo que había que hacer. Y así tuvieron varios encuentros. Y esta idea de que alguien de derecha y alguien de izquierda podían colaborar, y alguien que estaba para resolver los temas de pandemia, era tan distinto de lo que nosotros estábamos viviendo en la Argentina, que dijimos, acá hay algo especial. Y además que el sector público trabajara con una empresa de biotecnología privada, uruguaya, para fabricarlos y distribuirlos, y no había esto que o lo público o lo privado, como otra ideología, otros valores. Moratorio nos dijo, sí, ante una situación como la actual, la afiliación política, los valores, las ideologías, no los valores, los valores morales sí están en juego, pero no las ideologías. Así que ahí con Silvia, que habíamos escrito un libro anterior, a ver, para el otro lado, ya voy a ver. ¿Querés que lo haga yo? Lo hago yo desde acá. Vamos a hacer vos, sí, perdóname, Pablo, porque bueno, con Silvia Neistat habíamos escrito en el 2017 otro libro, Argentina Innovadora, porque en ese momento ya las dos pensábamos que los países que se desarrollaban rápidamente, de acuerdo con el tiempo en que vivimos, eran los que habían apostado a la economía del conocimiento. Y la Argentina tenía algo muy valioso, somos el único país con un sistema científico tan sólido ya de varias décadas que tenemos 3 premios Nobel de ciencia. Ningún país de Latinoamérica tiene eso. Y además, en los últimos 20-30 años habían surgido los mejores emprendedores tecnológicos. Entonces, científicos y emprendedores de tecnología teníamos los pilares para dar un salto en nuestra matriz productiva. Y ahí escribimos este libro, donde yo tuve la suerte a finales de los años 90 de ser una de las fundadoras y directora ejecutiva de Endeavor, la fundación que ha promovido más a los emprendedores en el mundo. El prototipo de Endeavor para el mundo se hizo en la Argentina, en mi casa, porque trabajamos durante 3 años en casa, y entonces conocía
la capacidad de nuestros emprendedores, porque al día de hoy los emprendedores argentinos, dentro de la red de Endeavor, que es enorme, está en los 5 continentes, los emprendedores argentinos se destacan. Entonces, decíamos, bueno, si el gobierno se da cuenta hacia dónde va el mundo y el capital científico y empresarial y tecnológico que tenemos, podemos dar un salto como Irlanda, que les contaba. Bueno, pasó todo lo contrario y en plena pandemia esta generación futura, lo que era nosotros la generación del futuro, se empezó a ir a Uruguay. Los Valperín, los Globan y muchos más. Y entonces ahí fuimos a ver qué pasaba en Uruguay. Si era un lugar para nosotros hasta entonces de vacaciones, un lugar muy tranquilo, donde parecía que no pasaba nada, que si los argentinos no vamos de vacaciones, Uruguay desaparece, todos esos prejuicios, y descubrimos que tiene la democracia una de las más plenas del mundo, de acuerdo al Centro de Investigaciones de The Economist, que hace años hace esta encuesta global, figura en el puesto 11, con la mayoría de los países escandinavos, por encima de Canadá, de Japón, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, que está en el puesto 30, y Argentina en el 50, con las democracias fallidas o imperfectas. Y Uruguay está a la cabeza por la solidez de sus instituciones democráticas y la enorme confianza que tienen los ciudadanos en su gobierno. El 70% de los uruguayos creen en el Poder Ejecutivo, en el Congreso y en la justicia. El 74% vota por lealtad partidaria. Y ellos, el 70% está conforme con la democracia, siendo que es, de acuerdo al Latinobarómetro, que es un índice, una encuesta que se hace 25 años, hace un centro de investigaciones en Chile, el 70% de los latinoamericanos está decepcionado, disconforme con sus instituciones, y no le importa si el gobernante es autoritario mientras resuelva los problemas. Bueno, Uruguay se distingue, es un oasis dentro de esta crisis de la democracia que, como sabemos, está aquejando al mundo. Tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica, crece hace 17 años, la tasa de pobreza es como era la de la Argentina hasta de los años 60, 70, es menor al 10%, es 9%, bueno, número 1 en exportación de software per cápita en el mundo. ¿Se acuerdan del tema de las papeleras? Ahí no se ve, no sé si se lee, pero primero en exportación de celulosa, se acaba de instalar la tercera planta de celulosa, una de las más modernas del mundo, y hoy en términos per cápita Uruguay es el país que más exporta celulosa, y tiene también un montón de otras cosas que nosotros no nos dimos cuenta, el cambio que había hecho Uruguay en estos 40 años de democracia. Ellos pueden decir que están infinitamente mejor que lo que estaban en el 85, y no es lo que puede decir la Argentina y muchos de los países de Latinoamérica que están tan desencantados con sus instituciones. Bueno, este es un columnista uruguayo, D'Angelo Arvilla, que leyó el libro cuando recién salió, yo no lo conozco personalmente, y pensé, argentinos hablando de lo espléndidos que somos los uruguayos, debe ser por lo mal que les va a los argentinos, pero después leyó el libro y dijo, me equivoqué, espléndido el libro, quizás exagero, pero uno se informa de muchas cosas, la producción agropecuaria, el nuevo mundo de la innovación, de la ciencia, casi de ciencia ficción. Los uruguayos tampoco tienen conciencia, recién están tomando conciencia después de la pandemia de lo que ellos han logrado en estos años. Ellos siempre se han visto como el paisito, que son pequeños, que por eso no pueden aspirar a mucho, y ahora se están dando cuenta de los grandes logros que han tenido. La siguiente, por favor. Bueno, esto era el Plan Ceibal. Iba a mostrar un trailer porque ya están enseñando robótica, y es impresionante lo que está pasando en el interior del país, pueblitos de 600 habitantes, con chicos que aprenden ciencia cuántica y robótica y trigonometría a través de los robots, y ganaron un concurso internacional. Y Uruguay, como dijo Luis, fue el primer país que se animó a distribuir una tablet, una computadora por niño en el mundo, y es el único país, según MIT, que fue quien desarrolló este proyecto, el único país donde funcionó. La Argentina repartió muchas más computadoras que Uruguay, muchísimas más. Pero el director del Plan Ceibal actual
dijo, nosotros tenemos como 5 generaciones ya, y lo hemos ido mejorando, porque no es cuestión de dar una computadora y que los chicos van a salir Fórmula 1, sino sería como regalarle una pelota de fútbol a cada niño y que todos son Messi. No, hay que ver que haya conectividad en las escuelas. Durante la pandemia, el portal del Plan Ceibal fue el sitio más visitado en Uruguay, porque así se daban las clases, y también los hogares que no tenían conectividad, el gobierno se ocupó de que haya conectividad en esos hogares y de que los que estaban usando el portal educativo, eso era libre, no tenían que pagar. Entonces, ellos van solucionando los problemas para que los programas públicos funcionen. Y este es un programa que empezó con el gobierno de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio de izquierda, y que ya tiene como una 5ª generación. Cambian los gobiernos y lo van mejorando, no empiezan de cero otra vez o lo sustituyen. Sigamos. Esta cultura de compartir desde el 85 en adelante, que le ha dado toda esta solidez, bueno, la vimos en la foto de cuando se retiraron del Senado en plena pandemia Sanguinetti y Mujica. Mujica fue un líder tupamaro peligrosísimo, se escapó 3 veces de la cárcel, recibió varios tiros, no sabe cómo sobrevivió, era uno de los más terribles, estuvo 13 años preso de una manera inhumana. Y Sanguinetti fue el presidente, el primer presidente de la democracia, como Alfonsín nosotros, que no solamente amnistió a los terroristas que estaban presos y habían cometido delitos, sino también a los militares. Y ellos se abrazan hoy. Y recién acaban de pasar una ley, ya hubo reparación económica para las víctimas del terrorismo de Estado, pero también acaban de pasar una ley para las víctimas del terrorismo guerrillero, compensación económica, hace pocos meses. Y a Mujica le preguntaron, ¿y usted qué piensa de esto? Y él dijo, y miren, yo estoy flechado, soy parte, no puedo ser objetivo, dijo, estoy flechado, no puedo ser objetivo, pero así que no voy a opinar. O sea que las heridas del pasado han servido para no volver a tensar estas divisiones ideológicas, y se muestran, hay un ritual en Uruguay que en eventos patrios o momentos los expresidentes de la democracia se muestran juntos. Acá la calle Pou invitó a Mujica y a Sanguinetti a la inauguración de Lula. Siempre se muestran juntos para que los ciudadanos se den cuenta que están todos juntos en la democracia. No hay uno que es mejor que el otro. El que faltaba era Bolsonaro, que no quiso transmitir el mando, que es la base de la democracia liberal y representativa, que es el traspaso no violento del poder. Porque en las monarquías, como sabemos, había que matar al hermano, al hijo, al cuñado, ¿no? Y la democracia lo que instaura es ese traspaso no violento. Bueno, en la Argentina Cristina no quiso pasar al mando, Trump no lo quiso pasar en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Ese es el estado de la democracia en el mundo. Bueno, en Uruguay siguen celebrando, ¿no? Mostrándose juntos. La siguiente acá fue muy emocionante, hace poco, eran los 40 años del golpe de Estado. Hicieron una ceremonia en el Congreso, todas las fuerzas políticas, repudiando obviamente el golpe, y de vuelta uno ve a los expresidentes, bueno, acá se ve a los dos Lacalle, padre e hijo, ¿sí? Ahí es muy conmovedor ese respeto democrático. Así. Y después, ¿qué otros valores hay en Uruguay? Gerardo Caetano es un gran historiador y politicólogo de izquierda, y él nos dijo: en Uruguay hay un lema, Naides es más que Naides. Este era un lema de los caudillos en el Río de la Plata. El Chacho Peñalosa lo tenía grabado en su puñal, pero hoy es simplemente una práctica en Uruguay. En otros países ya ni se dice ni se practica, y es que Uruguay es una república laica, ¿no? Ellos tienen muy separado el Estado de la Iglesia, y hay una religión común que es la democracia. Y ser ciudadanos de una república de iguales, creo que es lo que nos distingue a Uruguay del resto de Latinoamérica, que como saben es el continente más desigual del planeta. Ellos practican esa igualdad, y la ostentación, los privilegios molestan, no les gustan. La siguiente, por favor. Esto también nos explicó Ana Ribeiro, que es una historiadora del actual gobierno, vicedirectora de Educación, y es
del Partido Nacional, y ella dice: en mi país nadie sale rico del poder, nadie entró pobre y salió rico de la presidencia, sería la mayor descalificación. Esto lo dijo en un seminario en España, también es politóloga, y un estudiante le dijo, no se quedaron todos callados los estudiantes, pero alguien se animó a levantar la mano y dijo: ¿qué está diciendo? ¿Que nadie se enriqueció con la política? Como diciendo, ¿eso dónde ocurre eso? Y yo digo, sí, en mi país sería la mayor descalificación. Hay una condena social. Hace unos años el vicepresidente de Mujica, que era el hijo de Sendic, el fundador del Instituto Amaro, Sendic, el hijo era el vicepresidente, y se descubrió que usó la tarjeta oficial de crédito para comprarse un colchón. Tuvo que renunciar. El propio Frente Amplio dijo que tenía que renunciar, y hoy él vive en Paraguay porque es una deshonra social. La corrupción es una deshonra social. No quiere decir que no haya, no digo que no haya nada, pero la función pública, ¿sí?, es una deshonra social. Y Valdemar Trujillo, este es un caso que muestra como lo que estoy diciendo no es una teoría. En marzo de 2021, Marcos Galperín, que vive en Montevideo, puso en las redes sociales: gracias Uruguay, hoy me llegó el turno para las 2 vacunas de COVID. En Argentina brillaban por su ausencia, y él, bueno, agradeció al gobierno que por en la aplicación oficial le llegaron los 2 turnos, no solamente uno, sino ya tenía las 2 fechas. Gracias Uruguay. Bueno, al día siguiente yo fui al supermercado, y cuando salgo, cuidacoches, que no es informal, tienen un número y se les asigna una cuadra, el cuidacoches me dice: estoy tan contento. Y yo le digo: sí, ¿por qué está contento? Y dice: porque hoy me llegó en la aplicación de teléfono y me mostró su celular los 2 turnos de la vacuna. Y yo dije: qué maravilla un país donde uno de los hombres más ricos de Latinoamérica y un humilde cuidacoches reciben el turno para la vacuna del mismo modo, absolutamente distinto a lo que vimos con el vacunatorio VIP, o el presidente Alberto Fernández diciendo: cuando saltearse la fila no es un delito penal, se justificó, ¿no? Bueno, esto vemos es otra cosa. Danilo Stori fue el gran referente económico del Frente Amplio, que mantuvo siempre una economía de mercado abierta al mundo, con reglas de mercado, con una visión basada en la equidad y la política social de ciertos programas, pero nada de que o todo lo hace el Estado, etcétera, o el mundo es repudiable, o la inversión privada no sé qué. La siguiente. ¿Cómo salieron ellos de la crisis del 2001? Que ahora no me quiero extender, si quieren después para las preguntas. Es parte del éxito de Uruguay. Ellos no defoltearon la deuda, no estafaron a los ahorristas, y hoy emiten bonos uruguayos internacionales en pesos uruguayos. ¿Sí? Bueno, no estamos con las máscaras por el COVID, sino porque estamos en la planta de Satellogic, que es una empresa argentina de nanosatélites, que se tuvo que ir a fabricar a Uruguay en el 2014, porque cada vez que quería poner uno de sus satélites en el espacio, tenía que conseguir la firma de 5 ministros, en época del gobierno de Cristina, para que lo autorizaran la exportación. Entonces era imposible desarrollar este proyecto, que está a la delantera de la tecnología actual de ciencia espacial. Bueno, ellos fabrican en Uruguay. La siguiente: Marcos Galperín, otro de estos grandes emprendedores para la economía del conocimiento, vive allá. Acá está Pascal, del cual ya habló Luis. Él dijo: en Uruguay nos saltamos 2 revoluciones tecnológicas. Nos hemos quedado en la de las cantidades, eso que Uruguay no es un país muy industrializado, pero la digital y la 4ª revolución industrial, que además de la inteligencia artificial es la biotecnología, las ciencias de la vida, la neurología, todo que va, la tecnología 3D, todo eso, la fabricación 3D, toda esta convergencia está acelerando los cambios. Bueno, en nuestros países hay gente que está haciendo eso, pero no es una matriz productiva que esté realmente basada en una política económica. Y como ven, estos son temas que no aparecen en la agenda. En la Argentina vivimos como si siempre estamos hablando que el petróleo, que el agro, con una visión muy vieja. Bueno, en Uruguay les pasa un poquito así, y por eso desde el año 50 también los países que se desarrollan velozmente hay una divergencia. Ellos están mucho mejor que el resto de Latinoamérica, pero todavía no se han embarcado en la economía del conocimiento plenamente.
Carolina Gutiérrez, el gobierno de la calle Pou creó un programa que se llama Uruguay Innovation Hub, justamente para dar ese salto. ¿Y a quién puso al frente? El ministro de Industria, a una argentina, Carolina Gutiérrez, que se fue a vivir allá con su familia en el año 2021, para que muestren la capacidad de los argentinos, ¿no? El talento, no solamente los emprendedores, sino especialistas. La fundación del Plan Ceibal también hay una argentina, que era la que llevaba el gobierno de Macri en educación, Florencia Rita. Bueno, y Nicolás Jodal, que es seguramente el emprendedor, el empresario tecnológico de tecnologías de la información, inteligencia artificial más importante de Uruguay, de la empresa Genexus, él explica que en el siglo XXI, y esto yo no sé si lo enseñan en relaciones internacionales o ciencias políticas, mi hija estudió en Francia ciencias políticas y no hablaban mucho, terminó hace 5 años, sobre todos estos cambios tecnológicos que están impactando en la democracia, porque estamos en medio de una revolución cultural, no solamente tecnológica, de un cambio de civilización, dicen algunos, ¿no? Por eso quiero tocar el tema. Bueno, en el siglo XXI ya la escala, poder hacer grandes cantidades de autos, de máquinas, no es necesario. Lo importante es el tema de la innovación. Y la innovación no solamente es una buena idea, inventar algo, sino llevarlo al mercado con éxito. Porque grandes ideas hay, pero que el mercado lo tiene que validar para que sea una verdadera innovación. Y entonces Uruguay tiene una gran oportunidad. Y Jodal, y ya voy cerrando, nos dijo algo muy importante. Él dijo que la industria del software del Uruguay nació en los años 60, cuando en la Argentina, por razones ideológicas, como pasó ahora, una persecución, y se intervino la universidad, la noche de los bastones largos. Muchos científicos se fueron al exterior, por ejemplo, Milstein se fue a Inglaterra y le dieron el premio Nobel, y a Uruguay se fue Sadowski, que es el padre de la informática en la Argentina, que estaba haciendo grandes experimentos en Clementina I, la primera, en los años 60. Bueno, él se fue a Uruguay con su equipo, fundó la carrera de informática, la primera carrera de informática de Latinoamérica, la única otra era la de MIT, y ahí nace la industria del software, que es tan importante en el desarrollo uruguayo. Y Jodal nos dijo que él creía que con toda la llegada a Uruguay de emprendedores y emprendedoras argentinas, tal vez Uruguay va a recibir un nuevo impulso. Y esas olas de migración, hablamos recién de la fuga de cerebros, la fuga de emprendedores, de capital, es lo que nos impide a nosotros, por razones ideológicas, porque no es que no tengamos talento, hay ideas equivocadas que hacen que en vez de que aprovechemos lo que tenemos, lo expulsamos. Bueno, los uruguayos aprovecharon eso, aprovecharon el agro, cuando fue la persecución al agro con la 125, el Uruguay era un país ganadero, de esto Luis sabe mucho más, que exporta más carne que nosotros, y ahora exportan soja porque los argentinos fueron y revolucionaron el campo. Vamos a pasar. Bueno, Facundo Garretón es un gran emprendedor argentino que se fue a vivir allá y tiene el sueño de que Punta del Este sea una especie de Silicon Beach, Sun City, digamos, y promueve mucho eso. Es una argentina que está viviendo allá y que ella dice algo interesante: los argentinos tenemos una gran agilidad mental para la supervivencia, pero también necesitas estabilidad para poder crecer y pensar a largo plazo. Entonces la rapidez argentina, la improvisación, se necesita también la constancia, esos valores que tiene el Uruguay, de no improvisar, de analizar las cosas. Bueno, y para terminar quiero leer qué nos dijo Julio Boca, que hace 20 años vive allá. Estaba muy sorprendido que lo entrevistáramos, pero queríamos ver qué había encontrado. Él se fue por amor, se jubiló de la danza, se enamoró de un uruguayo y vive allá muy feliz. Y él nos dijo: acá un presidente está 5 años y se va. Aprendés que escoba nueva barre bien. Después de un periodo puede volver, pero si su sucesor es mejor, tiene que esperarse para volver. También me gusta que la iglesia no tenga nada que ver ni con el gobierno ni la justicia, está todo separado. Durante la pandemia, lo primero que hizo el gobierno fue crear un fondo para el COVID, con dinero que se descontó de los sueldos más altos de los empleados públicos, del presidente hasta cierto nivel. La universidad es pública y gratuita, pero una vez que te recibís, hay un impuesto al graduado para financiar un fondo de solidaridad intergeneracional para becas para alumnos de sectores desfavorecidos. Eso me da tranquilidad. Bueno, ese es el Uruguay, y
la última, que hay una más, que está en la calle Pou. La calle Pou, cuando da una charla, generalmente dice: hoy me faltan 533 días para dar el mando. Esta idea de un poder transitorio es muy importante. La idea de que nadie está ahí, ni va a ser 30 años, ni varias generaciones, ni una familia, ¿no? Entonces, cuando va al exterior dice: no miren lo que hace este gobierno, miren lo que hizo el anterior y el que me va a suceder. Entonces, esta idea de que en la democracia el poder es limitado, nadie tiene todo el poder y nadie está por encima de la ley. Ese es otro de los valores del Uruguay que creo que han hecho. Y cuando hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, de Damoglu y de Robinson, que se publicó hace unos 15 años, y ellos señalan, no es si es por economía de la ciencia, no tiene ni siquiera tanto que ver las decisiones económicas, tiene que ver con decisiones, si es un sistema político inclusivo, que le da más poder a más ciudadanos, o hay una concentración del poder en algunos y el resto, ¿no?, se empodera. Y en la economía también tiene que ser una economía inclusiva, que permita la libertad, pero sin una gran inequidad. Y bueno, a los uruguayos les falta todavía crecer a un ritmo mayor, porque ellos tienen 20% de la población que en algún momento se fue de Uruguay. Esa fuga de uruguayos por el estancamiento se ha frenado, pero tienen que crecer a tasas más altas para poder evitar a Israel y los países que crecen, que tienen economías plenamente desarrolladas. Y una de las preguntas que nos hacemos con Silvia desde el libro anterior y seguimos, nosotros no nos resignamos a ser como Macondo, que siempre el tren del progreso pasa en otro lado. Creemos que Latinoamérica y la Argentina, sin duda, tiene todo para ser una sociedad plenamente desarrollada. Y es un ideal que no queremos dejar de lado, y tiene que ver con la economía, pero también con la política. Porque nosotros ahora endiosamos al Estado, endiosamos al mercado, y como señalé antes, hay una complejidad, y son las dos cosas, no es solamente el mercado o el Estado, y los valores de la sociedad son fundamentales. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy elocuente la intervención. Hay algo que, como disparador, y después vamos a las preguntas, algo que me queda muy claro. Vos hablabas de la cultura del encuentro en la política, cosa que no tenemos en Argentina, ya que estamos en el foro podríamos llamar cultura del encuentro. La priorización de lo humano por sobre lo económico mercantilista, y por otro lado también la innovación educativa, que eso responde de alguna manera a una matriz de concepción del mundo y de valores. Y en definitiva todo se reporta al ámbito político. Pero algo más profundo todavía, que es la cultura ciudadana, ¿no? Si uno analiza los valores, en el fondo están impregnados en el común de la gente, que van más allá del sistema político. Uno podría decir que el sistema político se sostiene por ese compartir valores, independientemente de la afiliación política o ideológica. ¿Cómo podemos fortalecer una cultura ciudadana en un contexto tan decadente en estos ámbitos de la Argentina, ¿no? En la política, cuando no es del encuentro, sino del enfrentamiento ciudadano, no ya a nivel de los líderes políticos, cuando la educación es paupérrima, y tenemos índices muy grandes de analfabetismo, de gente que deserta de un sistema educativo obligatorio, y además en el ámbito, digamos, económico, donde la necesidad de vivir el día a día hace que esto que decías vos, María Eugenia, de ver a largo plazo, el de pensar en una estabilidad, es imposible. ¿Cómo podemos generar esos valores no impuestos, ¿no? Porque uno podría pensar que, y creo que es interesante eso, ¿no? Alberdi hablaba, ustedes saben que Alberdi es quien es el mentor de nuestra Constitución en el libro Las bases, puntos de partida para la organización nacional. Pero luego de implementado, luego de la caída de Rosas, implementada, sancionada la Constitución, él escribe un libro muy cortito que se llama Peregrinación a la luz del día, y él decía que la Constitución argentina había sido una mera revolución caligráfica, porque no había trascendido el papel y no había penetrado en el ADN, podríamos decir, de los argentinos. ¿Cómo hacemos esa transformación? O al menos tener una idea de por dónde los uruguayos
lo construyeron. Bueno, Uruguay es una sociedad republicana, liberal en su ADN. Artigas era, podemos decir, nacionalista, sin embargo, él leía a Thomas Paine, su sueño era la Revolución Norteamericana. Y entonces, colorados y blancos, que eran como los unitarios y federales que se pelearon a muerte, sin embargo, hay una matriz republicana liberal donde, por eso decía, la religión común es el ciudadano. Nosotros no hablamos casi de ciudadanos, hablamos de vecinos o de militantes. Y eso degrada nuestra democracia, porque lo que compartimos en el espacio público es ser ciudadanos de un sistema político. La república refiere a un sistema político, ¿sí? De noción de poderes y de ciudadanos, que son, los ciudadanos son adultos. El populismo transforma al ciudadano en un necesitado que busca un padre o una madre. Y lo voy a decir con mucho respeto, yo soy muy creyente, soy muy cristiana, pero el populismo, que tiene una raíz católica en nuestra cultura y que sigue arraigando en la iglesia, etc., es el pueblo de Dios, que es como una masa anónima. El ciudadano no es anónimo, cada uno con sus derechos y obligaciones. Y la cosa del padre, ¿no? O la madre que va a solucionar. En cambio, el ciudadano se hace responsable de sus elecciones. Y en Uruguay, que es una sociedad laica, al líder se lo ve como alguien que viene a solucionar transitoriamente en un periodo, y eso cambia muchísimo. Y nosotros hemos tenido la sociedad ha estado dividida entre nuestra constitución, si bien en 1853 esta constitución republicana y liberal se hizo realidad, pero siempre hubo esta tensión que no hemos resuelto. Seguimos quienes en realidad la querrían cambiar, porque no creen en que haya una ley, que no hay nadie que está por encima de la ley. Esa es la diferencia entre el populismo y entre el liberalismo político. Estoy hablando del liberalismo económico. No hay nadie que está por encima de la ley. En Uruguay es así, ellos no han tenido una cultura populista, tampoco la Iglesia ha tenido mucha injerencia, y tanto los nacionalistas como el Partido Nacional o Blanco como el Partido Colorado, ellos tuvieron una división muy temprana, ya a principios del siglo XX, tuvieron un presidente, Valle y Ordóñez. Desde ahí lo llaman la Suiza de América, porque tenía horror a la concentración de poder, al punto que Uruguay durante 50 años tuvo un gobierno colegiado. El que ganaba tenía el Ministerio de Defensa, del Interior y de, no me acuerdo cuál más, y el resto lo repartía con el partido de la oposición, porque no querían, era bastante difícil para la gestión, y lo cambiaron en los años 60. Y no ha tenido golpes de Estado, salvo el golpe de Estado de los años 70, porque ya hay esta guerrilla, que no lo estoy justificando, pero fue una excepción para Uruguay. Esta cosa ciudadana de división, por ejemplo, no hay cruces ni siquiera en el hospital. Esto fue una discusión en los años 1910 o 1917, si se sacaban las cruces del hospital público, digamos, el principal, y las sacaron, ¿no? Como que por esta idea de la ciudadanía, de que si hay libertad de cultos, no puede haber un culto que esté por encima de los demás. Y entonces la ley es la ley máxima es la de la Constitución, que detrás hay valores espirituales, como dije antes. Pero no van a Roma al Papa a preguntarle qué van a hacer con no sé qué. Son adultos. Los uruguayos son adultos, tal vez por eso son más aburridos, puede ser una expansión. pero son adultos que toman su decisión, no buscan un padre. ¿Cómo se hace para cambiar? En Argentina hubo un periodo, ayer cuando pensaba qué decir, vi una foto que no está en la presentación. Hubo un periodo entre el 83 y el 2001 en que los argentinos, a pesar de las crisis que vivimos en ese periodo, la de la hiperinflación y después la crisis
ejemplo, la Semana Santa, varios problemas serios que tuvimos. Los partidos políticos no se demonizaban. Y hay una foto muy linda de la Rúa en el año 2000, que la presidente invita a Alfonsín y a Menem a la inauguración de Jorge Valle en Uruguay. O sea, los presidentes se mostraban juntos, no nos demonizábamos. Eso a partir del 2003 empezamos de vuelta como comunitarios y federales a echarle la culpa de todos los males al otro, a demonizarlo, y así estamos, ¿no? Pero hubo un momento después de la tragedia de los años 70 donde parecía que queríamos vivir como hermanos, con nuestras diferencias ideológicas, pero como hermanos. Eso lamentablemente se ha quebrado, y creo que hay que insistir en eso. Que los discursos de odio, vengan de donde vengan, de la derecha, de la izquierda, tenemos que dejar engañar por ciertas palabras, ¿no? Hacia Estado, mercado, libertad o justicia social, sino ver cuáles son las actitudes. Pero ¿cómo se hace? No lo sé, Pablo.